Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido a nuestro programa Palabras de Vida. Alejandro Magno, que fue una de las figuras más legendarias de la humanidad, conquistó casi todo el mundo conocido comenzando con el Imperio Persa. En su tiempo, en una serie de rápidas y continuas campañas que le trajeron la gloria y el lugar en la historia de la humanidad bueno, simplemente por el hecho de que este hombre que tenía la ambición de querer conquistar el mundo y en cierto modo lo logró, bueno, por lo menos en la parte donde él estuvo. Y creo que él ha pasado a la historia por ser un personaje valiente, arrojado, siempre en constante imitación del que decía ser su antepasado, Aquiles. Al contrario que de muchos reyes de la antigüedad, Alejandro Magno siempre combatía en primera línea al lado de sus soldados, quienes se sentían motivados porque su rey combatía y tomaba los mismos riesgos que ellos. Y esta fue la razón por la cual durante sus campañas militares él resultó gravemente herido en varias ocasiones. Fue tan grande y gloriosa la aventura de Alejandro Magno que en algunos puntos de su vida su historia adquiere matices míticos en los que le convierten casi en un dios con letra minúscula, aunque tenía su lado oscuro y cruel cuando la situación lo requería. Pero fue un hombre que tenía una estrategia y se valía de ellas para poder lograr sus batallas y sus triunfos. ¿Qué cosa es una estrategia? Bueno, según un diccionario, la estrategia es el arte de proyectar y dirigir las operaciones militares, especialmente las de guerra. Serie de acciones que también se define como una serie de acciones que son muy meditadas y encaminadas hacia un fin determinado. Cuando Dios quiso que la nación de Israel cruce el río Jordán para poder tomar posesión de la tierra prometida, el primer enemigo que tuvo que combatir fue Jericó. Y como se menciona allí en el libro de Josué, en el capítulo 6, en los versículos 1 y 2, el Señor le va a decir a Josué: yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Dios le está diciendo a Josué: ya son tuyos. La ciudad de Jericó se parapetó bien, cerró todas sus puertas, porque sabían que el enemigo estaba cerca. Sin embargo, esto no es impedimento para el Señor, que le dice, como te dije, citando el versículo 2, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, junto con todos sus varones de guerra. Y Dios le va a dar a conocer su estrategia a Josué. Dios le va a decir a Josué que debía rodear la ciudad con sus hombres de guerra y los sacerdotes una vez cada 6 días. Y el séptimo día rodearían la ciudad 7 veces y luego los sacerdotes tocarían las bocinas prolongadamente y el pueblo gritaría. Esa era la estrategia de Dios. Y Josué va a transmitir esto al pueblo. Inmediatamente cuando Josué entendió el plan de Dios, se lo transmite al pueblo. ¿Qué tenía que hacer Josué? Bueno, tenía que poner a los soldados que irían delante y a retaguardia. Los sacerdotes, que eran 7, estarían en medio llevando el arca del pacto y darían una vuelta alrededor de la ciudad, y los sacerdotes también junto con el arca tocando las trompetas. El pueblo se quedaría callado. Así que eso es lo que Dios le dijo a Josué, eso es lo que hizo. Y efectivamente Josué hizo exactamente como Dios le mandó. Cada día los soldados y los sacerdotes daban una vuelta alrededor de la ciudad de Jericó hasta que llegaron al séptimo día. Y esta vez, ese día, dieron 7 vueltas, ya no una, sino 7 vueltas, tocaron las trompetas y el pueblo gritó. Y bueno, esto fue lo que Dios les dijo que hicieran. Pienso que cuando nosotros hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, vamos a obtener el éxito y la victoria. Pero si nosotros hacemos lo contrario o hacemos las cosas a nuestra manera, entonces vamos a tener un gran
fiasco. Claro que ante la estrategia que Dios le mostró, había ciertas cosas que el pueblo tenía que obedecer, había ciertas restricciones. Lamentablemente no fue así, no obedecieron del todo, bueno, había uno que no lo hizo, a quien el Señor lo va a llamar anatema, que esa palabra pues no es otra cosa sino que una condena moral, una prohibición o persecución que se hace de una persona o de una cosa, que puede ser una actitud, puede ser una ideología, que se considera perjudicial. La palabra anatema también significa maldito. Sí, no debían tomar nada del anatema, no debían tomar plata, no debían tomar oro, no debían tomar utensilios de bronce y hierro. Todo sería consagrado al tesoro de Jehová. Esa era la consigna. Y la desobediencia de esta prohibición perjudicaría al pueblo de Israel. Sí, cuando uno hace las cosas que Dios nos dice que hagamos, tenemos que obedecer. ¿Obedecer en qué sentido? Tenemos que llevar una vida de santidad, de pureza, de rectitud, porque eso le agrada a Dios. Es muy difícil pensar que Dios pueda usar a alguien que anda en una total rebeldía hacia Él y hacia su palabra. Nos dice la historia allí en el libro de Josué, en el capítulo 6, los versículos 20 al 24, que Dios tuvo que intervenir. Toda estrategia que Dios te da ha de tener una intervención suya. Si Él dirige el plan, si Dios mismo lo hace, pues Él mismo se va a encargar de finiquitarlo según sus propósitos. El pueblo de Israel hizo conforme a lo que se le dijo, arrasaron con la ciudad de Jericó, pero antes de eso tuvieron que castigar al anatema, tuvieron que sacarlo. Y así fue. Y después de eso continuaba la bendición de Dios. Y efectivamente Dios les había dado la victoria. Pero para que puedan seguir avanzando, había que corregir esto que mencioné. Aquel personaje que había tomado de aquellos lingotes de oro y entre otras cosas, lamentablemente tuvieron que matarlo, porque este hombre había cometido un pecado y por el pecado de él habían muerto otros compañeros suyos que no debían haber muerto, que no debía haberles pasado nada, pero por la desobediencia de él se generó esa tragedia. Una vez quitado el mal, la bendición de Dios continuaba sobre la nación. Este pasaje que les menciono de Josué capítulo 6 también nos muestra que Dios en su juicio da a conocer su gracia. En el pasaje vemos que Dios se acordó, por ejemplo, de Rahab, que era una ramera, y se acordó de su familia. Y fueron salvados por haber ayudado a los espías que fueron inicialmente a reconocer la tierra y porque ella también creyó en Dios, en el Dios de los judíos. Y Dios permitió que ella y su familia se salven, porque habían creído en Dios. Te das cuenta entonces que en esos tiempos de la ley había gracia también. Dios podía mostrar su gracia hacia una mujer, mira la mujer que era, pero que había creído en Dios. Yo me pongo a pensar que hoy día hay mucha gente que está llevando una vida equivocada. Hoy día hay mucha gente que está llevando una vida que va en total oposición a Dios. Pero si esas personas ponen su fe en Dios, creen en Dios y se arrepienten de sus pecados, yo pienso que Dios los puede perdonar y puede hacer de ellos nuevas criaturas. Josué emitió, después de esta victoria, una maldición sobre Jericó. Y él dijo que aquel que tuviera en su corazón la iniciativa de reconstruir Jericó, lo haría echando los cimientos sobre su hijo primogénito y las puertas sobre su hijo menor. Y la historia bíblica nos dice que 400 años después, en el reino de Acab, esta maldición se cumplió. Sí, pasó exactamente lo que está diciendo ahí. Esto lo vamos a registrar en 1 Reyes capítulo 16, donde murieron precisamente dos personajes, como se menciona aquí en el pasaje. Es que Dios maldice
a los que son rebeldes. Es que Dios va a estar en contra de los pecadores que no se quieren arrepentir. Es que Dios no va a bendecir nunca a un pueblo pecador. Dios no va a bendecir nunca a un pueblo que va en total oposición a su voluntad. Yo me pongo a pensar en lo que está pasando hoy en día en nuestra humanidad, en la sociedad. Muerte, violencia, corrupción, injusticia, maldad. Hay tanta sangre derramada. Y es porque la maldición del pecado está cayendo sobre la gente. La gente que no quiere creer en Dios no hacen otra cosa sino que experimentar el dolor, el quebranto, el sufrimiento, la muerte. Sí, una nación sin Dios es una nación condenada al dolor, al quebranto y al sufrimiento. Pero Dios no quería eso para el pueblo de Israel, aunque lamentablemente después vemos en la historia que cuando ellos ya tomaron la tierra prometida, lamentablemente también se alejaron de Dios y tuvieron que experimentar la consecuencia de sus pecados. Dios tiene una estrategia para ti, tiene una estrategia para mí, tiene una estrategia, tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero es cuestión de que nosotros nos pongamos en sus manos y le digamos a Dios, Señor, ¿cuál es el plan que tienes para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Alguna vez le has dicho eso a Dios? ¿Le has dicho, Señor, qué quieres que yo haga? Pablo se lo dijo antes de ser Pablo. Era Saulo. Cuando se encontró con Jesús en el camino de Damasco, en una visión que tuvo, él le va a decir a Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios luego le mostró el plan que tenía para su vida. Se dice que el genio de Wesley, de John Wesley, fue comprender que las cosas del espíritu tienen que hacerse de un cuerpo para perdurar en el tiempo y en el espacio. El movimiento tiene que inspirar una organización para pasar de una generación a otra. La pura espiritualidad que no se materializa acaba por volatizarse. Es ley que rige la existencia de todo lo terrenal. Dios mismo se sujetó a ella. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la palabra de Dios. La experiencia wesleyana muestra que el énfasis bíblico en el sacerdocio de los creyentes y los dones del Espíritu es absolutamente práctico y funcional. Pero esto requiere estructuras que puedan proveer el contexto para el crecimiento espiritual y oportunidades para el desarrollo del liderazgo. Es decir, en otras palabras, todos estamos llamados a cumplir con el sacerdocio bíblico. Todos tenemos los dones del Espíritu y todos podemos ser útiles para contribuir con Dios en la extensión de su reino. Es algo que Dios quiere hacer contigo. Ya te lo dije, Dios tiene una estrategia para ti. Tiene una estrategia para su iglesia en general, pero tiene también algo personal, algo personalizado, por llamarlo así. Tiene un plan para tu vida. Pero depende de ti, que tú le digas, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quiero saber cuál es tu estrategia para mi vida. Quiero que me uses. Quiero ser de bendición. Quiero ser un instrumento en tus manos poderosas. Señor, acá estoy yo. Como le dijo Isaías al Señor, heme aquí, envíame a mí. Y si eres sincero en lo que le dices, Dios va a tomar tu vida y va a hacer de ti un instrumento de bendición en sus manos poderosas. Y yo espero que así sea. Dios te bendiga.